Buenos días, hermanos, de aquí presenciales y de los hermanos que están en las redes. Gracias a Dios porque pues pone en nosotros el querer como el hacer y nos sigue dando el deseo de reunirnos, aun en tiempos difíciles, ¿verdad? Y hoy, bueno, pues también recibiremos su palabra. Busque en Efesios 4, 11 a 16, si son tan amables, y mantengamos nuestra Biblia ahí abierta. Veremos unos versículos de esta porción. Efesios 4, 11 a 16. Lo voy a leer en voz alta y ustedes me siguen, por favor. En el 11, hablando de Cristo, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oremos. Padre, pues extrañamos a varios hermanos, algunos pues enfermos, y bueno, pues gracias porque algunos pues están ahorita en las redes viéndonos, recibiendo tu palabra. Y rogamos que los termines de sanar. Hemos tenido buenas noticias de algunos que ya van mejor con tu ayuda, que los has hecho fuertes y valientes y han enfrentado la prueba, Señor, y dales totalmente la victoria. Y a nosotros pues síguenos dando ese amor por ellos, de orar por ellos, de animarlos, de ayudarles en lo que se necesite, por favor, Padre. Y hoy que vamos a hablar también de la iglesia, haz que recibamos el mensaje y pues que sea un mensaje correcto, de acuerdo a tu palabra, y así lo tomemos, Padre, como palabra tuya, que así sea como lo tomemos, Señor. Por favor, ayúdanos a recibirla, haznos dóciles, quita pues cualquier cosa que nos pueda estorbar a recibirla, cualquier aflicción, cualquier pecado no confesado, y que dejemos todo a tus pies para ser instruidos por la palabra. No queremos ser ya oidores de tantos años y sin crecer como se debe. Ayúdanos a crecer, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, pues la enseñanza bíblica en cuanto al liderazgo de la iglesia, pues es a través de discipular, primero evangelizar, luego discipular, luego aconsejar, sanar a los hermanos, ayudarles a crecer y luego establecer ancianos.
Este fue el patrón que usaba Pablo en sus viajes misioneros. Se ve en Hechos 13:14. Y lo que vemos claramente que es el Señor el que establece a los ancianos. Anciano, obispo, pastor, es lo mismo. La semana pasada, en Hechos 20:28, vimos que Pablo dijo a los ancianos desde Mileto que venían de Éfeso a despedirse de él, dijo que fue el Espíritu Santo el que los puso como obispos, ¿verdad? Entonces, si el Señor pone ancianos, si hay ancianos en una iglesia, es el Señor el que los debe de poner. Y bueno, también notamos que no es tanto la persona la que se pone, aunque tiene el deseo de ser obispo, como dice en 1 de Timoteo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y se dicen las características. Y bueno, pues ya con estas características se ve que es un hermano que va madurando, que ama al Señor, que a lo mejor ni siquiera buscó el ser anciano, pero por su testimonio, sus características y su amor al Señor y por qué lo puso, entonces ya él sirve en el ancianado, ¿verdad? Y aquí en Efesios 4 vemos que el que pone a los líderes en la iglesia es el Señor. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, o sea, Él los dio a la iglesia. Dio a otros ser profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces vemos que es el Dios Trino el que pone a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Es el que pone a los líderes de la iglesia. Y hoy veremos para qué son puestos los ancianos. Y bueno, hay que poner mucha atención en esto, ¿verdad? Va a haber un cambio dentro de poco. Su servidor, si Dios así lo permite, pues ya irá a servir en otro lugar, un poco de retiro. Y bueno, pues Dios está poniendo pues a otro hermano a que siga aquí, y bueno, que este mismo hermano entrene, que pues regresen los ancianos que Dios quiere, o el Señor ponga ancianos. Y bueno, pues este mensaje es para ellos, o para él, para el hermano que va a estar pastoreando a la iglesia. Entonces, una verdad que sacamos de Efesios 4, 11 y 12, fíjense en los versículos otra vez, 4, 11 y 12, Cristo dio líderes dotados a su iglesia para capacitar a los santos para hacer la obra del ministerio de la edificación de ella. Cristo dio líderes dotados a su iglesia para capacitar a los santos para hacer la obra del ministerio de la edificación de ella. Entonces veamos la labor de todo anciano en la iglesia local, desglosando primero ahorita 11 y 12. Nos fijaremos más en el último grupo que se menciona ahí, especialmente, que cuál es, pastores y maestros, ¿verdad? Nos fijaremos más en este grupo. Entonces Cristo da a los pastores y maestros a su iglesia. Él es el que da a los pastores y maestros a su iglesia. Veamos cómo los da, veamos cómo los pone, y bueno, veamos el contexto para que veamos cómo los da y cómo los pone, porque esto es muy, muy, muy importante. Y el contexto está del 7 al 10, y dice en Efesios 4,
pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Bien, pues este es el contexto. Cristo, por su don, por lo que Él ya tiene, por ser Dios, nos concede la gracia de los dones, ¿verdad? En la medida que Él quiere. Entonces, todos los cristianos al menos tenemos un don, y este fue concedido por Cristo por medio del Espíritu Santo. Cuando creímos, no solo recibimos la salvación, también recibimos al menos un don, y Él nos lo da en la medida que Él quiere, no es en la medida que nosotros queremos. Sí somos responsables con el don, y el don va a ser más efectivo entre más lo trabajamos adecuadamente, entre más espiritualidad y más comunión tenemos con el Señor. Entonces Cristo, por su don, nos concede la gracia de los dones en la medida que Él quiere. Y vemos de 8 a 10 que esto lo logró con una victoria redentora que Él tuvo. Para poder Él darnos los dones, le costó trabajo, tuvo que hacer algo para podernos los dar. No nos los dio nada más porque Él era Dios y se acabó, no. Él tuvo que hacer algo para darnos los dones. Y vemos de 8 a 10 que descendió a las profundidades de la tierra. Y las profundidades de la tierra en este pasaje no son los infiernos ni nada de eso. En este pasaje, las profundidades de la tierra, pues es la tierra. Él dejó el cielo allá arriba siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, y bajó a lo más bajo de la tierra, bajó a la tierra. ¿Cómo? Se encarnó, se hizo hombre, nació de la Virgen María, y lo hizo porque tenía la misión de morir en la cruz, de hacerle la justicia al Padre, de declararnos justos, de morir por nosotros, y también resucitó triunfante sobre la muerte. Para eso se encarnó, para eso descendió a la tierra, pues sí son las partes más bajas de la tierra, comparando la distancia del cielo, ¿verdad? Del tercer cielo, donde él vivía. Y ya después de hacer su obra aquí en la tierra, se nos dice el pasaje que subió al cielo, llevando su triunfo allá arriba, llevándole sus trofeos a su Padre, que consistía en la salvación de los pecadores. Dice Pablo que de triunfo en triunfo nos lleva Jesús por todas partes, llevando el olor de su conocimiento. Entonces nosotros somos los trofeos de Cristo, los que hemos recibido a Cristo y caminamos verdaderamente con Él. Entonces Él le llevó su triunfo al Padre, a nosotros, pero también le lleva al Padre la derrota de las fuerzas espirituales demoníacas. Él en la cruz derrota a las fuerzas espirituales demoníacas que nos tenían cautivos. Todavía tienen cautiva a mucha gente porque no ha querido venir a Cristo, pero a nosotros ya no nos tienen cautivas. Cristo ya las derrotó. Satanás, aunque quiere acusarnos, ya no lo logra,
porque Cristo ya lo venció. Igual los demonios ya fueron vencidos, ya no nos tienen sometidos, ya no nos tienen atrapados, como dice Hebreos, por el temor a la muerte. Ya no le tememos a la muerte, porque sabemos que estaremos ahí. Y si es bueno, pues notar ahorita la diferencia en esta pandemia de tantos que han fallecido, y el contraste se ve en los que son creyentes y sus familiares eran creyentes los que fallecieron, y se ve, pues sí, la tristeza y el dolor, es algo muy fuerte, la separación, pero se ve el gozo, y todos lo primero que dicen es: está en el cielo, está con el Señor, ya llegó al hogar, ya llegó al mejor lugar. Y tristemente para el que no es de Cristo y ve a su familiar cómo se va, pues sufre más todavía tremendamente. Entonces, bueno, ya tenemos la victoria de ir al cielo y ya somos libres de las fuerzas demoníacas que nos quieren atemorizar sobre estas cosas. Y ahí en el pasaje dice: llevó cautiva la cautividad. Las fuerzas espirituales de las tinieblas fueron vencidas en la cruz. Despojó a las fuerzas demoníacas, triunfando sobre ellas. Eso lo pueden anotar para que lo vean en Colosenses 2:13 a 15. Despojó a las fuerzas demoníacas, triunfando sobre ellas. Ya no nos dominan ni nos tienen cautivos. Y luego vemos que por este triunfo el Padre allá en el cielo le otorga a la iglesia, a la que muere Él por ella. La iglesia ya es suya, la iglesia es de Cristo, Cristo la formó. Entonces el Padre le otorga a la iglesia. Entonces Cristo es el dueño de la iglesia universal, de la iglesia local. Él es el cabeza de la iglesia, no son los ancianos. Ellos solo son administradores, pero Cristo es el cabeza de la iglesia. El Padre le otorga a la iglesia, pero además el Padre le da dones a la iglesia, le da dones a Cristo para que los reparta en ella y ella funcione. Tengo una cita del hermano Ferguson que da una comparación basándose en el Salmo 68, 18, que ustedes en casa lo pueden ver, lo pueden anotar. En el Salmo 68, 18 se celebra la marcha triunfal de Dios desde el Sinaí en el desierto hasta el monte Sión en Jerusalén, y se ve su entronización. Allí Pablo lo considera como una figura del ascenso victorioso de Cristo. Así como el Padre venció a los egipcios en el desierto, etcétera, etcétera, y fue entronizado, así Cristo también venció al bajar a la tierra, al morir a la cruz, vence al pecado, resucita, vence a la muerte y sube al cielo llevando sus trofeos. Entonces Pablo lo ve como una figura del ascenso victorioso de Cristo al cielo, y bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que esto es lo que ocurrió con Cristo. Y en el Salmo 68, 18 lo pueden ver con más calma, pero cita el hermano la siguiente comparación. Pablo visualiza esto a través de las lentes del Salmo 68, 18, que describe al Señor, al Padre, como un guerrero triunfador. En el mundo antiguo, un general conquistador podía recibir un triunfo en honor a sus victorias. Solía pasear por la ciudad capital de su país en un desfile dirigido a menudo
seguido de un gran número de prisioneros de guerra, con carrozas y caballos, cargando el botín de su victoria. Allí era recibido con una aclamación pública muy grande, casi lo veían como un dios, y tenían también grandes muestras de gratitud. Esas eran ocasiones magníficas y aún eran peligrosas para este comandante, porque se podía creer. Entonces, algunas veces para que él no se creyera mucho, dice Ferguson, se colocaba a un esclavo discretamente en la carroza del general para decirle repetidamente homo es, que significa eres hombre y nada más, eres hombre y nada más. Y ya si se veía que se le subía el humo a la cabeza, lo pellizcaba para que reaccionara y le decía eres hombre nada más. Y bueno, después de este triunfante desfile se distribuían los regalos conmemorativos, los botines de sus victorias. El emperador ponía a sus siervos, entonces daban regalos al comandante, daban regalos a sus soldados, etc. Entonces así es. El Salmo 68 describe a Dios en términos semejantes. Él es el poderoso guerrero que ha conquistado a todos sus enemigos. Regresando victorioso, liderea a sus prisioneros tras él. La victoria de su muerte y resurrección le ha dado un gran botín también a Cristo. Cristo ahora es ese guerrero que venció en la cruz y que sube ahora al cielo a llevarle todo al Padre, y el Padre entonces lo premia, le da a la iglesia, le da los dones, y entonces Cristo ahora viene y trae los dones a la iglesia, ¿verdad? Trae los dones a la iglesia. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Los dones para servir en la iglesia son valiosos, pues son la recompensa de la victoria de Cristo. Los dones para servir en la iglesia son valiosos, pues son la recompensa de la victoria de Cristo. ¿Tú valoras tu don? ¿Valorarás al hermano que Dios ponga con su don de pastor maestro? ¿Valoras tu don? ¿Dónde está tu don? Hay gente que valora muchas cosas y las exhibe. Hay personas que valoran sus collares y ahí los están exhibiendo. Hay personas que valoran mucho, ¿verdad? Ahora ya está de moda los tatuajes y ahí los están exhibiendo, ¿verdad? Quieren que los veas. Hay personas que valoran mucho su dinero y pues lo están exhibiendo. Y hay muchos que valoran su capacidad y cada rato están diciéndonos que saben y todo. Obviamente nosotros así no vamos a valorar nuestro don, pero sí lo vamos a valorar poniéndolo a trabajar, por gratitud al Señor y diciendo claramente que ese don no es mío, que el Señor me lo dio, y cuando me quieren dar la gloria a mí por ese don, debo de dirigir la mirada de ellos al cielo y se las debo de dirigir a Cristo y decirles: Cristo es el que me lo dio después de su victoria. Entonces, valora tu don retomándolo correctamente y ofréceselo al Señor. Valora tu don. ¿Tu don estará ahorita sentado contigo o realmente tu don
está activo. Tu don estará solamente en la casa. Y bueno, pues nos disculpamos de las circunstancias a veces, o realmente nuestro don se ve. Y gracias a Dios, pues en esta iglesia sí se ven los dones, y se ven entre semana, y se ven con el amor a muchos hermanos, y se ven en el servicio que se hace a la iglesia. Esperamos que el don ahora se vea allá en la entrada, ¿verdad? Con el lodo tan tremendo que tenemos ahí. Y a lo mejor, pues tú eras albañil, a lo mejor, no es cierto. Pero ¿qué tal si tú le sabes manejar a la pala y que se vea tu don, ¿verdad? De cómo escombrar, que se vea nuestro don. Y los dones se ven de muchas maneras. Y a lo mejor tu don ya está descansando. Y es el momento que valores lo que Cristo hizo. Porque no te llegó el don así nada más porque sí. Te diste cuenta cómo te llegó. Y por eso es necesario valorarlo y ponerlo a trabajar. Muy bien. Aparte de que Cristo dio dones a la iglesia, principalmente a los líderes, pastores, maestros, ahora veamos cómo Cristo los da, ¿verdad? ¿Cómo es que Cristo los da? Y dice el versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces dio, entregó, puso, regaló, y Él nos dio regalos a la iglesia. Primero dio a los apóstoles, que fueron embajadores para fundar las iglesias. Tuvieron los dones de cimentación, cimentaron la iglesia, fundaron a las iglesias. Y también dieron la doctrina que la iglesia debería de seguir por todo el tiempo que existiera hasta su arrebatamiento. Entonces dieron la doctrina que la iglesia debería de seguir. Ese es el fundamento apostólico. Ya no hay apóstoles en ese sentido estricto, ya cumplieron su misión. Si quieres seguir aprovechando el don de apóstol, no busques apóstoles porque ya no hay. Más bien ven a la doctrina que ellos nos dejaron, a las cartas y a la enseñanza, y ahí déjate dirigir por toda la enseñanza que te dieron, y esa es la enseñanza que debemos de seguir. Pero también dio profetas, hombres que mientras no estaba el canon completo, no estaba toda la Biblia completa, daban la palabra revelada. La revelaban, lo que Dios les decía, lo daban como enseñanza, y los hermanos entonces recibían la palabra de Dios. Y también dieron el fundamento apostólico. Ellos junto con los apóstoles también dejaron la doctrina que deberíamos de seguir. Ya no hay nueva doctrina, ya no los necesitamos a los profetas, ya no lo dejaron escrito, porque ahora ya tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien, ¿verdad?, en estar atentos a ella. Y es así como debemos de continuar el día de hoy. Y también dio evangelistas. Y aunque a todos se nos ha llamado a evangelizar, a dar el mensaje de la salvación, los evangelistas son hombres con el don de comunicar el evangelio y esparcerlo de manera itinerante. Y vemos cómo salió tanto evangelista y iban a llevar el mensaje. Uno de ellos es Felipe, que llevó el mensaje a Samaria, Esteban ahí, a los de la sinagoga, y muchos evangelistas, Bernabé, Pablo, siendo apóstol, pues también era evangelista, y todos ellos se movieron a dar el evangelio, pero no solo daban el evangelio.
jalaban gente para que les ayudaran a darlo y los entrenaban para dar el evangelio. Entonces, si tú tienes el don de evangelista, pues desempolva tu don. Qué tristeza que lo tengas y lo tengas guardado, lo tengas estancado. Desempolva tu don y evangeliza. Pues ahora, pues ni modo, también por las redes se puede evangelizar. Tanta gente que manda tantos mensajes y los adorna y les pone stickers, como se diga, y le hace esto y le hace el otro. Y tú y yo no podemos dar un mensaje del evangelio claro, un mensaje bonito, no se lo podemos llevar a nuestros contactos. Una hermana de aquí con mucho amor nos mandó un regalo, ¿verdad? Y ese regalo es el evangelio y tiene su envoltura, su paquetito de regalo. Entonces ingéniatelas. Había un joven de hace muchos años que llegó y él hizo cartas y puso su testimonio. Y él a todo el que se encontraba, cartas cortas, daba su testimonio. Y en su testimonio iba sembrado el evangelio. Decía la razón por qué había cambiado y por qué había sido salvo. Entonces, hermanos, aunque no tengamos el don del evangelismo, hemos de evangelizar, y si lo tenemos, con mucho más razón. Acércate a ciertos hermanos, hermanas, acércate a hermanas que tienen el don de evangelismo. Y hermanos, continuemos. Y bueno, al que nos vamos a dedicar más, y dio a los pastores maestros. Los dos ministerios de pastor y maestro van unidos aquí para que los que pastorean sepan que también deben de ser maestros. No es nada más que pastorean, visitan, oran, animan a la gente, son muy movidos, son muy trabajadores. No nada más es en lo físico, en la actividad. También deben tener la capacidad de alimentar con sana doctrina al rebaño. Los que son pastores deben de tener el don de la enseñanza, y si no lo tienen, se deben de esforzar. Les va a costar más trabajo, pero deben de estudiar y deben de invertir tiempo en estudiar para entonces ya dedicarse a dar la sana doctrina. Cuando me convertí, yo tenía tantas ganas de evangelizar, de discipular, y me mandaron a un pueblito, a Chiconautla, no al Penal, todavía no existía, ¿verdad? Pero sí a Chiconautla, y empecé a tener un grupo de jóvenes, y estaba yo muy contento enseñándoles, pero el Espíritu Santo me redarguyó, porque me hacían preguntas, y como no podía contestarlas, y no era tan sincero de decir no, pues les contestaba con Primera de Paco 5:25. Inventaba. Entonces el Espíritu Santo me redarguyó, y de ahí fue que nació el ir al seminario. Y entonces dije, bueno, pues si ya toda mi vida me voy a dedicar a servir al Señor y a enseñar su palabra, pues lo voy a hacer bien. Y Dios tuvo la gracia de llevarme a un seminario de sana doctrina. Entonces, hermano, vayas o no vayas al seminario, pero debes de ser también maestro. No nada más es pastorear, es ser maestro. Es una de las características que se les piden a los que anhelan el obispado. ¿Se acuerdan? Irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, no dado al vino, no iracundo, no pendenciero, no esto, no lo otro, no aquí, no allá, pero luego dice, apto para enseñar. Entonces, al anciano, al pastor, le toca ser maestro,
y debe de ser apto para enseñar. Y en Tito 1:9, que también ahí se dan las características, dice, debe de retener la palabra fiel conforme a la enseñanza, es decir, conforme a la doctrina, para que con sana enseñanza refute a los que contradicen. Entonces tiene que enseñar la doctrina. Pablo le dijo a Timoteo que encargara a hombres fieles que fueran idóneos también para enseñar a otros. Y bueno, aquí se ve que aunque no eran pastores ellos, podían enseñar, pero lo que se ve en nuestra cita de Efesios 4:11, que sí, que pastor y maestro van juntos, y no dice es maestro y no pastor, porque muchos en el día de hoy en las iglesias ya son maestros, nada más se conforman, puro predicar, pero ya no pastorean. Entonces son las dos cosas juntas, cuidar al rebaño, animarles, estar con ellos y enseñarles. Entonces el trabajo de pastor maestro no es cualquier cosa, no es algo sencillo, no es fácil, es algo sumamente laborioso. Por eso se necesita un llamado, que sea Dios el que te llame. Y aunque aquí los pastores deben ser maestros, también hay maestros que no son pastores, como decíamos, pero están subordinados y supervisados por los ancianos. Pueden ser asistentes o ayudantes de los pastores maestros y deben de tener demasiada comunicación. Y los pastores maestros deben de estar checando qué enseñan. No es por demás, ¿verdad?, que los pastores maestros pues de repente se metan a un estudio que alguien está dando y ver cómo lo está dando. No es por demás que suba a la escuela dominical y que el maestro ahí no se sienta amenazado ni nada, se le puede comunicar, ¿verdad?, para ver cómo lo está dando y si le puede ayudar. Entonces sí puede haber maestros, pero no son independientes, están subordinados a los pastores maestros, porque ellos son responsables de que se dé la sana doctrina en la iglesia. Entonces, ¿qué verdad sacamos aquí? Es necesario que el pastor sea maestro por la naturaleza de su trabajo en la iglesia. Su trabajo es alimentar al rebaño. Debe transmitir sana doctrina, no darle pastos secos, darles pastos frescos. Debe transmitir sana doctrina para tener ovejas sanas, porque si no da sana doctrina, no hay ovejas sanas. La sana doctrina es la que nos forma, la que forma nuestro carácter, la que evita tantas cosas malas que tenemos ahí. Si no la tenemos, aunque tenga el conocimiento bíblico en la cabeza, en mi vida se va a ver que no estoy siendo un maestro completo. Y bueno, decíamos que debe supervisar a los maestros, preguntar antes de ponerlos a trabajar, observarlos, a qué seminario van o fueron, es de sana doctrina, se enseña la Biblia como se debe, están en la misma doctrina de la iglesia, de la palabra, tienen doble vida, quieren enseñar de una manera hipócrita, enseñan aunque estén tolerando pecados, y ellos, los pastores maestros, deben estar estudiando siempre la palabra. Dijo Pablo a Timoteo, cuídate a ti mismo, cuida de la doctrina, y dijo a los ancianos, cuídense a sí mismos. ¿Y cómo se cuida uno? Pues con la palabra. Qué triste es que se interprete la palabra sin estudiarla correctamente. Qué triste es
que ciertos pasajes de la palabra que no enseñan eso, los enseñamos para enseñar lo que no enseña la Biblia. Entonces, por eso sí es necesario que fueran pastores y maestros. ¿Sí nos queda claro este punto? Y al hermano que el Señor está poniendo, que lo presentaremos a su tiempo, pues es lo mismo, hermano. Hermano, tienes que pastorear y tienes que ser maestro. Si no, ahí nos vemos. Tienes que pastorear y ser maestro. Y gracias a Dios que pues tienes el llamado, y gracias a Dios que hay hermanos que sí quieren ser fieles a la enseñanza. Entonces, ya que vimos que Cristo da a los pastores maestros, veamos que Cristo los da con el propósito de que capaciten a los santos. Esto lo vemos ya en el 12, y dice, a fin de capacitar a los santos. ¿Para qué existen los pastores maestros? Para capacitar a los creyentes. La palabra es perfeccionar, para perfeccionar a los santos. Santos son los creyentes, los ya apartados para el Señor, los salvos, los que ya buscamos vivir en santidad. Entonces la idea es perfeccionarles. Perfeccionar significa formar, seguirlos formando. Significa corregir, y también quiere decir equipar, darles lo necesario para que hagan el trabajo al que ellos también fueron destinados por el Señor. Son los santos los que hacen la obra del ministerio. Qué raro, ¿verdad? No dice que son la lista de los que acabamos de ver en el 11. Los apóstoles que ya no están, pero tenemos su enseñanza, los profetas igual, los evangelistas, los pastores y maestros. No es su labor de ellos hacer la obra del ministerio. Está raro eso, ¿verdad? Pero sí la hacen en cierto sentido, porque están entrenando a la gente que lo haga. Entonces ellos están haciendo la obra del ministerio al entrenar a las personas para trabajar en el ministerio. Esta palabra para perfeccionar, en el griego la usaron muchos griegos para remendar las redes, para sanar una fractura y para equipar o suministrar provisiones a un barco al emprender un largo viaje. Entonces, pues esta palabra también significa eso, que los pastores maestros, antes de poner a trabajar a los santos, corrigen sus defectos, con la consejería los sanan. ¿Cómo llegamos todos a la iglesia? Y digo llegamos porque debe de ser en el pasado. Ya no debemos de seguir cargando lo mismo, porque se supone que nos remendaron con la consejería, con la palabra, con la enseñanza. Pero ¿cómo llegamos? Yo como llegué pues a la iglesia, y bueno, pues cuando recuerdo, pues en lo externo, pues con ojos llorosos, ojos vidriosos, los dedos amarillos de tanto tabaco, tantas cosas raras, todavía el rock ahí burbujeando en la cabeza, como que a veces quería comunicarme síntomas de drogadicción, aunque ya no me drogaba. ¿Cómo llegué con tanta culpa, con tantos remordimientos, con tanta suciedad, con tantas cosas? Recibí a Cristo, pero venía yo roto, y así llega mucha gente a la iglesia.
de problemas de un divorcio severo, todavía con culpas, con tantas cosas, con depresiones muy fuertes que se han apoderado de él, con vicios, con amor al mundo, se les ve en su vestimenta, su amor tremendo al mundo, y así llega mucha gente. Entonces, ¿qué deben de hacer los pastores maestros? Sanan sus heridas emocionales de su pasado sin Cristo con la palabra. Los entrenan después de sanar sus heridas emocionales. Los entrenan, los ponen a trabajar. ¿Para qué? Para que ellos edifiquen la iglesia. ¿Te imaginas qué cosa tan grande cuando estábamos en el mundo, perdiendo nuestra vida y haciendo tantas tonterías y viviendo nada más para nosotros y para lo material? Y que ahora el Señor nos salve y nos ponga a unos pastores maestros para que nos remienden, para que nos sanen y para que nos pongan a trabajar. Qué cosa tan gloriosa, qué cosa tan hermosa. Esto puede llevar mucho tiempo y cuidado mientras nos remedian. Y repito, cuidado, porque si se pone a servir a alguien que todavía no está remendado, va a ser un caos, va a ser un daño para la iglesia. Alguien no remendado, con sentimientos de inferioridad, nada más va a estar pensando en él mismo y pensando que todo lo que se dice o se hace es para él. Alguien no remendado con rencor, que sigue con el rencor. Alguien no remendado con la amargura, con la envidia, con la falta de perdón, con el egoísmo, con el ser pendenciero, con alimentarse todavía del mundo y tener más en la cabeza lo que el mundo dice que lo que la palabra de Dios dice. Esa persona al momento deja lo que la palabra de Dios dice, aunque la palabra sea clarita, como él no piensa de acuerdo a la palabra y piensa al estilo del mundo, deja la palabra, y ese es un error muy grande que va a dañar a la iglesia. Entonces, pues ese es el trabajo de los pastores maestros. ¿Ven por qué no hay muchos pastores maestros el día de hoy? No son habas. No es enchílame estas gordas, como decía mi abuelita. No es eso. Es un trabajo realmente tremendo. Por eso uno debe de ser llamado. Y debe ser entrenado también uno. Y debe de estar en la doctrina. Entonces los pastores maestros discipulan a los nuevos discípulos. Cristo dijo, y haced discípulos a todas las naciones. Entonces cuando recibo a Cristo me convierto en discípulo y me empiezan a discipular también los pastores y maestros para que crezcamos, para que sanemos nuestras heridas, para que recibamos la sana doctrina y para que ejerzamos el trabajo del ministerio. Para que ejerzamos el trabajo del ministerio. Dice el 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y los santos son los creyentes comunes y corrientes. No debes de buscar profesionales, ni te debes de dejar apantallar, porque llega gente con muchos talentos o muchas cosas, y te fijas solamente en ellos. Son los santos, son también ellos. Estos capaces, si tienen espiritualidad, pues también van a poder servir. Pero son a los santos a los que hay que capacitar. Y ellos van a hacer el trabajo del ministerio. No es necesario hacer lo mismo que hace el pastor maestro, enseñar y pastorear, porque muchos piensan que eso es. Y sin ser llamados y sin tener el don de enseñanza, ya quieren enseñar.
No sé por qué llama mucho la atención esto, si por ser vistos o por recibir un estatus, no lo sé. Pero va más allá que enseñar y pastorear. Por ejemplo, la obra del ministerio es servir al hermano, a la hermana, servir a los hermanos. La obra del ministerio es ofrendarle de nuestro dinero si hay necesidad. La obra del ministerio es consolarle, animarle ante las pérdidas, ante las cosas difíciles, amonestarle, orientarle, que no sufra por lo que no es. También es ayudarle, llevarle al hospital, como algunos de ustedes lo han hecho, donarle sangre, como algunos de ustedes lo han hecho, llevarle comida, como algunos de ustedes lo han hecho. También es usar los talentos que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, la música, por ejemplo, la fotografía, que por cierto ya esperamos las fotos, ya cuando salen, la transmisión del culto en la computadora, gracias hermanos, el sonido, gracias hermanos, el aseo del local. Entonces, la obra del ministerio es totalmente amplia, y al hacer los santos la obra del ministerio, dejan a los pastores la libertad de orar por la iglesia, la libertad de pastorear, la libertad de estudiar su mensaje, sin prisas, sin carreras, de orarlo, de discernirlo, de buscar otras fuentes, de interpretarlo correctamente, no sacar algo que la Biblia no dice. Y bueno, con los ministerios de los unos a los otros se ve la obra del ministerio. Les cito algunos ministerios de los unos a los otros, en una concordancia los pueden encontrar. Por ejemplo, Marcos 9:50, estén en paz los unos con los otros. Juan 13:14, ustedes también deben de lavarse los pies los unos a los otros. Y bueno, ya no es literal, ¿verdad? Fue cultural, pero la enseñanza es que sí debo de ser humilde, porque eso era lo que enseñaba el lavar los pies, ser humilde. Los unos a los otros, que se amen como yo les he amado. Y vienen muchos, ¿verdad? Acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó. Amonéstense los unos a los otros. Tengan el mismo cuidado unos por otros. Como tú te cuidas, como yo me cuido, te debo de cuidar. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros. Lleven las cargas los unos de los otros. Perdónense los unos a los otros. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Enséñense los unos a los otros. Amonéstense los unos a los otros. Confórtense, aliéntense unos a otros. Edifíquense el uno al otro. Confiesen sus pecados los unos a los otros, no los escondamos. Sean fervientes en su amor los unos a los otros. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros. Entonces la lista es interminable. Yo encontré 59, tú las puedes buscar en tu concordancia, y es lo que debe de enseñar el pastor maestro al santo, al creyente, para que él haga la obra del ministerio. Es lo que debe de enseñar, es lo que debe de comunicar. Entonces esa es la razón de existir de los pastores y maestros en la iglesia. Y bueno, los pastores, maestros,
no deben de hacer estos trabajos. Sí lo hacen algunas veces, pues cuando es necesario, ¿verdad? Y como ejemplo a la Grey lo hacen. Pero su labor es entrenar, su labor es entrenar, su labor es sanar, es capacitar. Esa es su labor principal. Tú puedes, como anciano, maestro, como pastor maestro, tú pudieras jactarte de que estás cansado todo el tiempo porque estás haciendo todo, pero ese es un error. Lo que hay que hacer es entrenar, hay que entrenar a los santos, ese es el trabajo. No es fácil, pero es la labor por la que Cristo les dio estos dones a ellos, para que lo hagan, y sí lo pueden hacer, porque el Señor ya les dio estos dones y ya los llamó para hacerlo. Entonces la verdad que sobresale aquí, un pastor maestro tiene éxito en su ministerio cuando no es todólogo. El Mil Usos, ¿se acuerdan de esa película que existía? Cuando no es todólogo en su ministerio, sino cuando los santos hacen la obra del ministerio, porque ellos los entrenaron. Esa es la razón de existir de los pastores maestros. Y bueno, seguimos viendo el pasaje, el 12. La meta de todo santo, de todo creyente, la meta de todo creyente al hacer la obra del ministerio es edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el santo, el creyente, ya vino con los pastores maestros, ya le remendaron sus heridas, ya los entrenaron, ya les dieron el equipo, ya llenaron la nave para que hagan el viaje. Cuando ya fueron entrenados, ellos saben que tienen que hacer la obra del ministerio. Ellos no son espectadores. Ellos no están nada más recibiendo todo. Ellos no son de los que dicen, hoy no me visitaron, no me visitó el pastor maestro, perdóname, no le tocaba a él. Si lo hizo por mucho amor. Le tocaba al que entrenó, te tocaba a ti, te tocaba a ti. Entonces no te preocupes tanto porque no te visitan. Mejor visita. Y si te sientes mal de que no te visitaron, no lo agarres para tener resentimiento, sino di, ay, qué mal se sienten los que no visitan. Mejor voy a ir yo a visitarle, ¿te das cuenta? Pero recibes un entrenamiento. Entonces la meta de todo santo creyente es hacer la obra del ministerio, es ponerse él a trabajar, pero como dijimos, ya remendado, ya siendo una persona santa, siendo una persona espiritual, porque el gran problema es que servimos sin ser santos, sin ser espirituales, como puse los ejemplos, y dañamos. Entonces sí preocupémonos primero por esto. Entonces nos toca ahora edificar el cuerpo de Cristo. Directamente el que edifica el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo, es Dios. A Él le toca edificarlo, pero nos usa a nosotros, usa a los pastores maestros para entrenarnos y usa a cada miembro para hacer la obra del ministerio, para edificar. Entonces, mi reunión con alguno de ustedes y tu reunión conmigo o con otros siempre debe de ser edificar. Y tengamos mucho cuidado, porque la carne nos gana muchas veces y ya no nos reunimos para eso. ¡Qué vergüenza! No hemos madurado, no hemos crecido. Obviamente, pues sí, a veces hay que arreglar problemas. En Mateo 28 se dice, ¿verdad?, cómo se deben de arreglar. Mateo 18, perdón, y lo que se debe de hacer
es estar delante de Dios para arreglarlos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré con ellos. Y el 2 o 3 reunidos no se refiere a la congregación que tenemos ahorita, sino se refiere a arreglar problemas, ponernos de acuerdo, salir bien delante de Dios todos. Entonces la meta de todo santo es la edificación del cuerpo. Entonces tienes que hacer el ministerio para ayudar a los hermanos a crecer, para ayudar a los hermanos a madurar, como va diciendo el pasaje, para ayudar a los hermanos a tener el carácter de Cristo, para ayudar a los hermanos que tengan buenos hogares, con hijos creyentes, maduros, que haya armonía en esa casa, que haya testimonio en esa casa, que esa casa sea el lugar donde todos quieren ir, no solo a probar los guisos ricos de la mamá, no, sino también a ver el ejemplo, a ver el amor, a ver la unidad, a ver la comunión, que sea un refugio, no como en el mundo, que todo está horrible. No como en las fiestas, en los antros, en lo que visita uno en el internet, en las películas, en tanta cosa vana que no edifica, sino que al contrario contamina. Entonces, que edifiquemos a los creyentes. Y sobre todo, que lo vamos a ver la otra semana en el 14, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina. Que dejemos de ser niños fluctuantes, engañados por la doctrina, llevados por los problemas, siendo víctimas de gente mala que le quiere hacer daño al cuerpo de Cristo. Que ya estemos protegidos. Lo vemos tanto en internet que ya ni vale la pena ver a todos esos maestros, todo lo que enseñan, todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que representan ahí, que ya no nos afecte, que no oigamos falsas doctrinas, porque el que trae la falsa doctrina da aparentemente una doctrina buena, pero mezclándola con el error. Porque si da luego el error, pues ya lo rechazamos y nos vamos. Pero si dice algo bonito que endulza nuestros oídos, entonces ya caímos en la trampa. Entonces, que dejemos de ser niños fluctuantes. Lo veremos con más calma próximo domingo, primero Dios. Entonces, ¿qué verdad sacamos aquí? Anciano pastor, observa tu tarea principal en la iglesia y que nada te desvíe de ella. Hermano, hermanita, hermano, déjate remendar, déjate coser. Ya no ocultes tus heridas por pena, ya no ocultes tus traumas. Ya no ocultes tus complejos de inferioridad. Ya no ocultes tu culpa. Ya no ocultes tu hipocresía. ¿A quién engañas? A nadie. Ni siquiera a ti, ni siquiera al Señor. Déjate pastorear. Déjate pastorear para que sirvas. Continuaremos la próxima semana. Pero hoy vimos que dio pastores y maestros para capacitar a los santos, a todo creyente, para que todo creyente haga la obra del ministerio, para que todo creyente ayude a crecer a los demás creyentes. Eso estamos haciendo. Y si no, hablemos con el Señor y corrijámoslo. Sigan leyendo este pasaje, síganlo estudiando y a ponernos a cuentas con el Señor.
si Él nos habló de alguna manera. Amén. Muy bien, oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por entender el triunfo de Cristo en la cruz y cómo llevó su victoria al cielo y cómo Él ahora dio dones a la iglesia. Y ayúdanos, Padre, a recibir al hermano con el don de maestro, a humildemente sentarnos para que nos enseñe y aprender, Padre, ya sea sentados, ya sea en acción, que nos lleve a ver cómo hace las cosas, que lo hagamos también nosotros. Y Padre, pues si hay algo que corregir en cada uno de nosotros, corrígelo. Por favor, Padre, si tenemos que ser sanados, que seamos sanados ya, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, te lo ruego. Si alguien no ha venido a Cristo, pues no puede sanar nunca. Si no tiene a Cristo, ayúdale a conocerlo. Te lo ruego en el nombre de Él. Amén. Gracias, hermanos.